Grabar. Debería estar grabando en este momento. Hola a todos. eh, Soy el Bichín. Y hoy día vamos a hacer el auxiliar 13 de teoremas límite. Vamos a usar la ley de grandes números un poquito. Vamos a ver el resultado principal del curso, que es el teorema central del límite, que se ve en todos lados, se ocupa en todos lados, que probablemente lo ocupen harto en estadística también. Es un resultado muy conocido y se ocupa en muchas áreas. Y bueno, si bien el título dice que es un auxiliar de convergencia en ley, vamos como a tratar de esquivar un poco la definición de convergencia en ley y vamos a simplemente decir que ciertas variables tienden a tener una distribución similar a la distribución a la que convergen, ¿ya? Básicamente, vamos a usar eso como por ahora. Eh, Me imagino que en clase vieron el TCL y no sé si lo habrán demostrado, si la gente en el chat me puede confirmar. Hoy cortecito streamer. People in the chat. ¿Me pueden decir si demostraron el TCL? No recuerdo. Sint. Ya, o sea, no lo demostraron. Bueno, eso se hace con un teorema que se llama así, ¿no? ¿En vuelve a usar un teorema de convergencia de Levy y no demostraron Levy? Puede ser. Ya, bueno, efectivamente, ya, bueno, sí. Es que siempre se demuestra así. Yo cuando lo vi con Fontbona no entendí nada de la demostración, así que bueno, me tuve que poner al día. Y tampoco lo entendí mucho, pero sí entendí que el teorema de convergencia de Levy es como el corazón de la demostración. No es tan difícil, es una lectura bien sugerida, porque quizá les saca un poco de la zona de confort con nuevas definiciones y al mismo tiempo es bastante como demostración tipo diferencial. Onda de convergencia, usando epsilon delta y eso. No sé leer, ya eso va a ser un problema. Entonces, empecemos con la P1. Kaguya-sama, perdón. Ahí sí, la P1. La P1 es calcular unas integrales. Eh, una buena pregunta que podría surgir es, ¿qué tiene que ver esto con teoremas límite? Y bueno, la gracia es que vamos a aprovecharnos de los resultados de teoremas límite para poder calcular esta integral. ¿Ya? Entonces, lo primero sería anotar, ¿qué cosa? Me gustaría ver algunas ideas en el chat, si es que tienen ideas que las vayan comentando. Por ejemplo, algo que puede ser muy revelador em, es ver que las integrales van de 0 a 1, ¿cierto? Pucha, y cuando uno ve 0 a 1, uno se acuerda al tiro como de la uniforme, ¿cierto? De la distribución uniforme. Recordemos entonces la distribución uniforme. X distribuye como una uniforme de 0 a 1. Sí, solo así, la densidad asociada. ¿Cuál es la densidad del uniforme? Es 1 partido en inicial, o sea, final menos inicial, 1 menos 0 es 1, indicatriz del intervalo donde es uniforme, ¿cierto? Se dan cuenta, esto es una indicatriz 0, 1. Entonces, al integrar la densidad, eh, es como integrar entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea principal detrás de esto, como decir, oye, aquí tengo como metido muchas uniformes, ¿ya? Entonces vamos a hacer, ay, no debería borrar eso. Vamos a hacer precisamente eso. Eh, Esa integral la vamos a modelar con indicatrices. Vamos a hacer muchas integrales en R de xy cuadrado partido en la suma de los xy. Ya, y todavía no nos hacemos cargos del elefante en el cuarto, pero todavía no lo vamos a hacer. Entonces aquí tengo la indicatriz de x1 en el intervalo 0, 1, tun, 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 indicatriz de xn, intervalo 0, 1, de x1, tun, 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 de xn.
Ya, y ahora hay como que hay que poner un poco las manos en la masa. Eh, ya, esto es un resultado que me enfada mucho porque no lo ocuparon en el control. En la P2 creo que fue, que podría haber simplificado mucho los cálculos y no lo ocuparon. Pero bueno, voy a hacerme el tonto yo. La esperanza de una función de una variable aleatoria es igual a integrar o sumar, ¿cierto? Depende de la evaluación de esa función por la densidad de la variable aleatoria. ¿Ya? Vamos a ocupar este resultado. ¿Por qué es importante? Bueno, primero es importante usarlo, porque normalmente nos van a aparecer ejercicios de este tipo, esperanza de una función, ¿ya? Y si bien, no sé, pues, por ejemplo, si yo conozco cómo distribuye E, digamos, E distribuye como una exponencial de parámetro lambda, y me piden calcular la esperanza de uno partido en E a la P cuartos, pucha, yo no conozco la distribución de esto, pero sí conozco la distribución de E, ¿cierto? Entonces esto va a ser la integral de uno partido en T P cuartos por la densidad de E, ¿cierto? ¿Ya? Eh, el ejemplo es un poco un palo, pero no importa. Lo que importa es que se ocupa mucho este resultado como para evitarse la paja de usar teorema de cambio de variable y sacar la densidad de esta aberración. Y en su lugar simplemente como poner el- la variable de integración evaluada en esa función y después ocupar la densidad conocida. ¿Ya? Ya, ¿y por qué me di toda esta vuelta? Para chantarles el golazo de este ejercicio, que es notar precisamente que esto de aquí es igual a la esperanza. Ya, ¿y por qué es la esperanza? Porque estamos integrando en todo R, ¿cierto? Estamos integrando cosas que parecen las densidades de unas variables aleatorias. ¿De qué variable aleatoria sería? De x1 cuadrado más tun, 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 más xn cuadrado partido en x1 más tan, 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 más xn con xi distribuyendo como una uniforme de 0, 1. Ya, y aquí es un poco usar este resultado. Esto es una función de tantas variables aleatorias de n, ¿cierto? Esto se podría decir que esto es un funcional de x1 hasta xn. Un funcional que, bueno, por lo que vemos es continuo, ergo medible, ergo podemos ocupar esta propiedad. Entonces va a quedar la evaluación de la función, ¿cierto? Por las densidades de las distribuciones, ¿cierto? Y integrado en cada una de las variables de integración. ¿Me siguen hasta acá? Me gustaría un poco de feedback. No sé, la gente que va llegando, que me responda si... O sea, no, la gente que va llegando no, claramente, acaba de llegar, hola. Pero la gente que está acá, ¿me siguen un poco el desarrollo? Para los que van llegando, tranqui, ¿puedo hacer un resumen después? Sí, me dice Nicolás, sí, me dice Tomás, ya, listo. Tres igual infinito, todos me entendieron, me alegra. Ya, entonces, transformamos esta aberración de integral en una esperanza y, y ya. Ahora sería bueno imaginarse un poco qué sabemos nosotros de las esperanzas. Sabemos, por ejemplo, que, no sé, el promedio, ¿cierto? El promedio de n intentos converge a la esperanza, y casi seguramente. Y esto es la famosa ley de los grandes números, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una suma de cosas. La suma de cosas nos recuerda el promedio, ¿cierto? Así que vamos a tratar de usar ese resultado, ¿ya? Hagamos eso. Entonces, vamos a estudiar la variable aleatoria per se. Y para hacer aparecer el promedio, nos damos cuenta que podemos multiplicar por 1 partido en n, partido en 1 partido en n, ¿cierto? Esto es un 1. Entonces, esto nos va a dar, me falta un cuadrado acá, nos va a dar el promedio de la variable aleatoria
x cuadrado en n intentos, partido en el promedio de la variable aleatoria x en n intentos, ¿cierto? Eh, ya. Genial con eso. Y por ley de grandes números, vamos a tener entonces que x cuadrado n promedio converge p casi seguramente a la esperanza de x cuadrado, ¿cierto? 1. Y que x promedio cuadrado converge p casi seguramente a la esperanza de x1, ¿cierto? Ya. ¿Por qué nos interesa esto? Nos vamos a imaginar como que estas variables de aquí, como que cada una converge, entonces nos imaginamos que el cociente va a converger al cociente de las esperanzas, ¿cierto? Esa es como la idea, como por álgebra de límites. Ya, entonces calculemos esto, x1 cuadrado. Em, Primero el x1 es la esperanza de una uniforme, ¿cierto? 0, 1. La esperanza de un uniforme es sumar los extremos y dividirlos en 2. ¿Ya? Y la esperanza de x1 cuadrado, esto puede ser ya un cálculo eh, más directo, ¿cierto? Usar x no me gusta porque se confunde mucho. Ya, nosotros sabemos que la densidad de un uniforme es la indicatriz 0, 1, por lo que discutimos delante. 1 partido en la resta de los límites, que es 1, así que ahora mismo, t cuadrado de t. Y somos muy buenos integrando. Esto da 1/3. Ya. Entonces, luego, por álgebra de límites p casi seguros, vamos a tener que x1 cuadrado más hasta xn cuadrado, partido en x1 hasta xn, converge p casi seguramente a, eh, bueno, esto de arriba convergía a la esperanza de x1 cuadrado, 1/3, y esto de abajo, la esperanza de x, 1/2. Y esto va a ser igual a 2/3. Ya. Em, entonces lo único que nos faltaría ver es que la esperanza de esto converge a la esperanza de esto, ¿cierto? Ya, pero ¿eso qué es? Eso es decir, como que la implicancia P casi seguramente implica la implicancia en L1, ¿cierto? Porque en L1 lo que hacemos es integrar, ¿cierto? Ya, entonces, para ver eso vamos a usar un resultado también conocido, que es el teorema de convergencia dominada. Ya, ¿eso lo vieron en clases? ¿O con el Lucho quizá? Señales de vida en el chat. Sí, clases. Bien. ¿Se acuerdan de la hipótesis? Yo no. Ah, no. Tienen una asociación de variables aleatorias en L1 que convergen a X y además existe otra variable en L1 tal que acota esta asociación. Bueno, y esta convergencia es casi seguramente, si no me equivoco. Voy a revisar, no les quiero mentir. Sí, si la convergencia es casi segura y existe un elemento en L1 que acota la sucesión, entonces xn converge en L1 a x y en particular la esperanza de xn converge como número a la esperanza de x. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso es exactamente lo que queremos.
tenemos que esta sucesión converge a este número y ahora queremos ver que la esperanza de esta sucesión y la esperanza de esta sucesión, siendo exactamente la integral que queremos calcular, converge a, bueno, la esperanza de este número. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría? Bueno, xn pertenece a L1. Ya, en el chat. XN pertenece a L1. Rápido. Sí, ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Marco? No, Joao. yo. ¿Por qué? Porque Z es L1 y como es menor. Ah, ¿No? no, me refiero a en este ejercicio. X1 es un uniforme de 0,1. ¿Pertenece a L1? Sí, pues integral. ¿Cierto? Porque su esperanza es finita. ¿Cierto? En este caso, X1 toma valores positivos, así que esta esperanza es igual a esta esperanza. Y en este caso es finita, y igual a un medio. Por lo que X1 pertenece a L1 y como todos estos XY distribuyen igual, todos pertenecen a L1. Así que esta hipótesis la tenemos. Ya, tenemos una convergencia P casi seguramente a la variable aleatoria X igual a un medio. O sea, no, que 2/3. Entonces lo que nos faltaría es encontrar el Z. ¿Ya? A mí lo que se me ocurrió fue el siguiente. Bueno, XY es un uniforme entre 0 y 1, así que toma valores entre 0 y 1, ¿cierto? Ya, y los números de entre 0 y 1 cumplen la siguiente propiedad, ¿cierto? Em, Gráficamente, para una parábola, eh, si la comparamos a la función identidad, en uno intersecta, eh, para una parábola y igual a x cuadrado, en el uno intersecta y antes del uno está por debajo, ¿cierto? Entonces la parábola es menor que la identidad para el intervalo 0, 1. ¿Ya? ¿Y qué implica esto? Que la suma esta está acotada por, bueno, cada uno de estos está acotado por su término sin elevar al cuadrado. Y esto es igual a 1. ¿Y uno pertenece a L1? Vamos. Sí. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a decir yo por qué. La esperanza del valor absoluto de uno. Bueno, es uno, es uno. No hay mucho más que añadir ahí, ¿cierto? Ya, listo. Entonces tenemos un Z. Existe Z en L1, tal que nos acota nuestra sucesión, ¿cierto? Que en este caso no son los XN, es este YN. Este YN siendo la suma de los cuadrados partido en la suma de, ¿cierto? Ya, ¿y qué sigue? Por TCD tenemos que la esperanza de X1 hasta XN al cuadrado partido en X1 hasta XN converge a la esperanza de 2/3, que es igual a 2/3. Y listo. Por lo tanto, el límite de nuestro problema original es igual a 2/3. Chan, chan. Esa era la P1. Resultados que ocupamos acá, la ley de grandes números y el teorema de convergencia de dominio. Creo que son los más relevantes. Importante verificar las hipótesis. También ocupamos propiedades de la esperanza.
Y bueno, echamos un repasito rápido a lo que es la densidad de un uniforme, ¿cierto? Anda, más generalmente, recuerden, si X distribuye como uniforme AB, entonces su densidad está dada por 1 partido en B menos A, indicatriz del intervalo AB. Esta indicatriz está valente. ¿Era necesario usar convergencia dominada si la ley de grandes números ya da convergencia en L1? Es una buena pregunta. Eh, Ahora que lo pienso, en volar no era necesario. Eh, o sea, no, es que la ley de los grandes números nos dio, nos dio estos resultados, ¿cierto? Ah, claro. No, sí, en volar no era necesario, tienes razón. Habría que justificar bien esto de que entonces tenemos la convergencia de las integrales, pero sí, creo que no era necesario. Buena observación, Rafael. Ya. ¿Alguna otra duda? O nos hacemos un parkour a la P2. Vamos a copiar el enunciado de la P2. Mm, Ya. Y en la P2 haremos TCL. Recordemos el resultado del TCL. Lo tengo aquí en el resumen. Tenemos una sucesión de variables aleatorias en L2 con media mu y desviación, o sea, y variancia sigma cuadrado. Entonces, esta variable aleatoria, Zn, converge en ley a una normal de 0,1. ¿Ya, cierto? ¿Qué nos dice este teorema? Que si yo hago un experimento muchas veces eh, y, y yo como que veo para cada realización de experimentos el promedio para infinitas realizaciones del experimento, los promedios van a distribuir como una normal. ¿Ya? O sea, así lo vi yo. Entonces, esa es como la intuición detrás del TCL. El cálculo es más hermoso, ¿cierto? Como que agarramos cualquier variable aleatoria cuadrada integrales y podemos ver que una operación, una manipulación algebraica de ella nos da, nos da una normal, 0,1, ¿cierto? Hay generalizaciones del teorema que no se ven en el curso, afortunadamente. Pero sería mucho más pega para mí. Y este resultado ya es suficientemente hermoso como para poder trabajar con él. ¿Ya? Entonces el ejercicio dice sea g una función de clase C2, es decir, dos veces diferenciable. em, Sea xn, una familia de variables aleatorias, y d, con media varianza. eh, Varianza positiva, no sé si hace falta. Ya, pruebe que, y nos dicen probar esto. Nos dicen probar que raíz de n por g de el promedio menos g de la media converge en distribución a y, una variable aleatoria normal de media cero y desviación g' de mu sigma, todo eso al cuadrado. Ya. Em, Cosa importante, esta forma puede ser un poco impráctica para trabajar. Em, Otra forma que se ve es que, bueno, tenemos esta forma, ¿cierto? I igual 1 a n, xi menos n mu, partido en sigma raíz de n. Ya, y esto es igual a, bueno, si lo multiplicamos por n a ambos lados, aquí vamos a tener el promedio, ¿cierto? Y es n menos mu partido en sigma. Y aquí está raíz de n partido en n. Eso me da 1 partido en raíz de n. Entonces aquí sale como raíz de n arriba. ¿Ya? Esta forma es a veces más conveniente para trabajar porque tenemos el promedio ya construido.
¿ya? Y si se dan cuenta, en este caso es mucho más parecida al ejercicio que nos dan, porque tenemos una raíz de n afuera y un promedio adentro, restando a una especie de media, ¿cierto? Por lo que, bueno, vamos a tener que trabajar esta expresión, ¿cierto? Lo que podemos decir al tiro es que, bueno, xn es L2 eh, de media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, por TCL, xn menos mu raíz de n partido en sigma converge a una normal 0,1. Y bueno, también pueden tirar el sigma para otro lado. Onda, esto es equivalente a decir que xn promedio menos mu partido en raíz de n converge a una normal de 0, sigma cuadrado. ¿Ya? Y esta convergencia es en ley. Se me olvidó destacar eso, que era muy importante. Eh, esto es en ley, ¿cierto? Bueno, en ley se va a usar en distribución. Y en ley. Cuando hablamos de ley de distribución, normalmente es lo mismo, ¿eh? Ya. Entonces, tenemos eso. Muy bacán, muy bonito todo. Pero, como diría un sabio, o sea, un viejo proverbio, ya mi que chucha. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, hay que meter el G en algún lado. Y de hecho, como que el G nos tiene que quedar separado del mu. Em, ya, y pensemos, po. Em, G de xn promedio, ¿cierto? Menos G de mu es esto que tenemos acá adentro, ¿cierto? Ya, y tenemos una diferencia de cosas de una función que es diferenciable, ¿cierto? Que pertenece a C2. Em, entonces, bueno, uno dice, ya, quiero separar el xn del mu, lo puedo hacer, ¿cierto? Lo puedo hacer. G de mu, ¿cierto? G de xn es como G de mu, pero tiene algo más, ¿cierto? No es solo G de mu. Anda como en el punto xn igual a mu, claro, vale eso, pero además hay otros términos de mayor orden que, bueno, y ahora lo voy a decir explícitamente, vamos a hacer un Taylor. Es un Taylor, ¿ya? Entonces, aquí va a ir otro término. Bueno, aquí iría el mismo, ¿cierto? G' de mu por lo que está dentro menos mu, porque está centrado en mu, el Taylor. Y después hay términos de orden eh, cuadrado, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. Ya. Y bacán, él nos gusta, él nos gusta y él no nos gusta. No, no nos gusta. Ya, entonces lo que se hacía en este ejercicio era era primero suponer que no hay error, pero no es como un supuesto así gratuito. Tenemos que pagar un costo, ¿cierto? Si no hay error, o sea, si no existe este término, significa que otro de estos términos compensa por ello, ¿ya? Y no queremos que este pague porque este nos gusta mucho. Y este quizá podríamos negociar un poco con él. Entonces vamos a decir que aquí hay un factor mu n, ¿ya? Donde lo que hace mu n es corregir el valor de esta suma para que quede exactamente igual a g de xn bar, ¿cierto? Ya, esta corrección, si no me equivoco, se puede hacer por el TBM, pero ahora mismo no sabría justificarla muy bien. Me tendría que tomar un tiempo para hacerlo y la verdad es que me di cuenta hace muy poco que era un medio bolsito. Pero bueno, por ahora vamos a decir que mu n es un factor que hace que desaparezca este error y vamos a decir que este mu n está entre mu y el promedio, ¿ya?
Vamos a decir esas cosas. Ya, insisto, les debo una justificación más formal de esto. Lo voy a buscar apenas tenga el auxilio, yo creo. Pero es como la manera que tenemos de deshacernos del error. Ya. Y como decía el sabio proverbio, bueno, ya, en fin. Bueno, ¿qué queríamos calcular nosotros? Queremos calcular raíz de n, g de xn menos g de mu, ¿cierto? Queremos demostrar que esto, piden demostrar que esto tiende a una normal de parámetros 0, g' de mu sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que esta expresión es igual a raíz de n por esto. O sea, por esto. Por g' mu n tilde xn menos mu. ¿Ya? Esto es igual a... Podemos sacar este término para afuera. Menos mu. Y si nos damos cuenta, este límite ya lo calculamos. Tiende a una normal de parámetros 0 sigma cuadrado. Em, ya, genial, ¿cierto? Tenemos casi todo armado. El único patito feo es este de acá. Ya, ¿y qué vamos a hacer con él? Pucha, tenemos que xn converge a la esperanza de x1, que es mu, ¿cierto? Ya, ¿esto por qué? Por ley de grandes números. Por lo que xn menos mu converge a 0, ¿cierto? Y esto tenemos que casi seguramente. Ya, y por otro lado, tenemos que el mu tilde estaba entre mu y xn. Ya, y si este converge a mu, casi seguramente, vamos a hacer un sándwich acá, ¿cierto? Y vamos a decir que entonces mu tilde de n converge, casi seguramente, a mu. ¿Por qué se tenía esa desigualdad? Em, Se las debo formalmente. Básicamente es tomarse un mu, o sea, un elemento de este intervalo que nos haga corregir este error, ¿cierto? Les debo la formalidad de esta parte. Insisto, que en realidad esta desigualdad no sé si es muy obvia, pero sí se entiende que estamos aproximando en mu la derivada y bueno, o sea, está centrada en mu el Taylor y bueno, es una corrección que va a ser el valor igual a xn barra, eh, por lo que el término debería estar entre esos dos puntos, onda como por TBM, por así decirlo. Les debo la formalidad, pero es eso, básicamente. Perdón por no responder completamente tu pregunta. Ya, el caso es que tenemos que mu n converge casi seguramente a mu. Entonces, vamos a tener que el término que nos pedían calcular, este término, es igual a g' de mu n por raíz de n xn menos mu. Y esto tiende, bueno, tenemos que este tiende, eh, casi seguramente. Perdón, eh, se me olvidó un detalle. G' es clase C2, por lo que, o sea, G es clase C2, perdón, por lo que G' es continua.
Y se puede demostrar que las funciones continuas preservan convergencia P casi seguramente. En particular, G de mu n tilde converge a G de mu, P casi seguramente. Entonces, este término de acá va a converger, perdón, aquí G'. Este término de acá va a converger a G' de mu n, P casi seguramente, ¿cierto? Y este término de acá va a converger en ley a una normal 0 sigma cuadrado. Ya, y convergencia de P casi seguramente implica convergencia en ley. No sé si vieron eso. Eh, si me pueden decir en el chat si lo vieron en clase. ¿Sí lo vieron? Nicolás dice que sí. ¿Le creemos a Nicolás? Sí, yo le creo. Ya. Bueno, convergencia P casi seguramente implica convergencia en ley. Por lo que tenemos que esto converge en ley a G' de mu. Perdón, aquí no es mu n, es mu. Tenemos que esto converge en ley a una normal de 0 sigma. Por lo que esto de aquí converge en ley a una variable aleatoria que va a ser G' de mu por una variable aleatoria 0 sigma. Y por propiedades de la normal, esta absorbe las constantes al cuadrado. Esto es igual en ley a una normal de parámetros G' de mu al cuadrado, sigma al cuadrado, que era lo que nos pedían. ¿Quedó claro? Si se queda medio gol lo del Taylor con el factor de corrección dentro del prima, cumpliendo la desigualdad. Insisto, les debo la demostración. Pero el resto quedó claro. Creo que los resultados más importantes era eh, armarse bien, armarse bien el término donde ocupamos TCL, ¿cierto? Construirlo bien. Y después justificar las convergencias, ¿cierto? Em, tenemos que esto converge por TCL. Tenemos que este mu n convergía a P casi seguramente por la ley de los grandes números. Eh, tenemos que hay un sándwich aquí, donde se hereda la convergencia. Tenemos que la función continua hereda la convergencia P casi seguramente. Y bueno, eso. Tomás pregunta cómo eran la línea de implicancias entre P casi seguramente, L1, ley, etcétera. Em, es así. La tengo aquí anotada en mi resumen. Es YN, converge casi seguramente YN, converge casi seguramente en LP. Y esto implican ambos que YN converge en probabilidad ahí. Y esto implica que YN converge en ley ahí. Y había una más. em, que bajo cierta hipótesis. Bueno, bajo ciertas hipótesis, que es el TCD, tenemos esta implicancia, ¿cierto? AL1. Sí. Y además tenemos que si P es menor que Q y ambos son mayores a 1, entonces si YN converge ahí en LQ, entonces YN converge ahí en LP. Sí, creo que eso es todo lo de convergencia
que les podría servir. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ven, TCL es súper directo de ocupar. Es como ajustar bien el promedio, usar el factor raíz de n y listo, se tiene. Así que ahora vamos a ir a un ejercicio más aplicado de TCL, que pucha, normalmente en los controles entra una cosa un poquito más aplicada, y nosotros los DIM somos súper malos para las cosas aplicadas. Así que vamos a calentar un poco las manitos con esto. Ya, entiendo que a todos les guste la teoría, pero lamentablemente preguntan en los controles cosas así. Em, ya, entonces, P3, suponga que se redondea una serie de números reales escogidos al azar, y bueno, se redondean, ahí me repetí, perdón, al entero más cercano. ¿Ya? Tenía preparado unos ejemplos, déjenme alcanzarlos. Ya, vamos a dar una secuencia de números naturales, o sea, de números, perdón. Sea -8, o sea, 0,8, -2,7, 21,3, 4, -7,1. ¿Ya? Y los redondeamos, ¿cierto? Esta flecha roja va a ser la acción de redondear. Entonces, el 0,8 sabemos que se redondea al 1. El -2,7, voy a hacer una flechita ahí. El -2,7 se redondea al, bueno, al entero más cercano, al -3, ¿cierto? 21,3 se redondea al 21. 4 ya es entero, afortunadamente, así que se redondea al 4. Y -7,1 se redondea al -7. Ya. Y bueno, nos dicen el error con signo que se comete al redondear el késimo número corresponde a una variable xk que son independientes y siguen una misma ley. ¿Ya? Ya, entonces, insisto, en nuestro ejemplo, calculemos los errores con signo, ¿cierto? Ya. El error con signo final menos inicial. 1 menos 0,8, 0,2, menos 3 menos 2,7, o sea, menos 2,7, es menos 0,3, ¿sí? Si no me equivoco. ¿Sí? Más 2,7, sí. Está bien. 21 menos 21,3, menos 0,3 también. 4 menos 4, 0. Menos 7 menos 7,1 es 0,1. Y así. Ya. Entonces, nos piden, o sea, nos dicen, XK es una variable aleatoria que representa el error, ¿cierto? Aleatoriamente escogí un número, lo redondeé, y XK es el redondeo de ese número. Y nos dicen se define S sub n, la suma de los primeros n errores. Ya, ahí vemos una suma y nosotros ahí hicimos suma, variable aleatoria, independiente, misma ley, teorema es límite, ¿cierto? Ya. Entonces nos dice, entregue la ley de XK que modele bien el problema y calcule sus momentos, ¿cierto? Uy, perdón. Ya, ¿alguna idea? Me gustaría que ustedes como que pensaran un poquito, así como viendo estos valores, estos ejemplos. Les voy a hacer unas par de preguntas. ¿Cuál es el valor máximo del error? Vamos, les tiro la pregunta a ustedes. Ya, vamos para allá, pero pensemos primero en el valor máximo de epsilon, del error, ¿ya? No hay. O sea, el supremo, perdón, o sea, máximo supremo. Voy a poner supremo. Supremo es un medio, ¿cierto? Em, ya, ¿y por qué un medio?
Porque si fuese mayor a un medio, no sé, si esta diferencia, si uno menos el número original, fuese mayor a 0,5, entonces me equivoqué, ¿por cierto? Onda, no debería haber, bueno, hagámoslo en este ejemplo. Si al redondear, ay, me cuesta explicar esta idea con palabras, pero si al redondear, onda, 0,8 menos uno, si al redondear esta diferencia me hubiera quedado mayor a 0,5, significa, voy a hacer un dibujito, 0, 1, 0,8. Significa que, bueno, al redondear para arriba me quedaba una diferencia mayor, ¿cierto? Todo esto, esta aseveración es falsa, ¿ya? Se nota al tiro. Pero si fuese mayor a 0,5, al haber redondeado hacia arriba, hubiese recorrido una distancia mayor a la mitad, ¿cierto? Y por lo tanto, la distancia al otro lado hubiese sido menor, que es como lo contrario a lo que estoy dibujando. Pero esa es la explicación, por así decirlo. Em, Tengo un X, lo redondeo a un Y. eh, entonces yo sé que bueno, tengo mi X aquí y está entre dos números enteros, y 1 y 2, ¿cierto? Si yo lo redondeo a Y, supongamos este es Y, y esta distancia es mayor a un medio, si esto es mayor a un medio, significa que esto es menor a un medio. Y por lo tanto, que estos dos enteros están más cerca. Y por lo tanto, al redondear, yo debería haberme ido a I. Ahí creo que lo expliqué un poco más formal. ¿Cierto? Onda, redondeé mal. En realidad como que X estaba como aquí. Y si la distancia era mayor a 0,5, me fui a un número más lejano que el que tenía. Ya, esa es la explicación. Por lo tanto, el valor supremo del error es un medio. Análogamente, el valor ínfimo de epsilon es un medio. Y bueno, no voy a dejar esto ahí. Y por último, la distribución. Pensemos que al escoger el número, lo hacemos de manera uniforme. Claramente en los reales eso es como medio raro, ¿cierto? Escoger un número de manera uniforme, es como, se siente como probabilidad cero en todos lados, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si nos damos a un intervalo muy grande, menos R a R, muy grande, suponemos que escoger todos los números tiene la misma probabilidad, ¿cierto? Ya, y lo importante aquí, bueno, tan, tan, tan. Lo importante aquí es que si escojo un número aquí, aquí el error va a estar en cero, ¿cierto? Cuando estoy cerca de R, menos R. Y aquí voy alcanzando hasta aquí, que el error llega a ser el valor absoluto del error. Llega a ser un medio. Y aquí de nuevo, el valor absoluto del error es igual a cero. ¿Ya? Entonces aquí en este intervalo de enteros, pasa un medio y tengo un medio de nuevo, ¿cierto? Entonces, como que aquí navego el error entre el cero y cuando estoy aquí, esto menos esto es... perdónenme, estoy medio volado hoy día. O sea, disperso, no literalmente volado. Esto menos esto es un número negativo, ¿cierto? Menos un medio coma cero.
Y en este intervalo, epsilon va a estar entre 0 y 1/2, de forma positiva. Entonces, si se dan cuenta, es como uniforme entre un intervalo de dos enteros y en el resto de intervalos es lo mismo, ocurre lo mismo. Entonces, como que en realidad nos interesa como estudiar simplemente los errores en, en simplemente un intervalo de dos enteros, ¿cierto? Y nos tomamos el 0 y 1 como por conveniencia. ¿Cierto? 0 y 1. Porque sabemos que fuera de esos intervalos, la distribución de los errores se repite. ¿Ya? Entonces, la distribución va a ser una uniforme entre 0 y 1. O sea, eso, 0 y 1. Menos un medio y un medio, ¿cierto? Porque los errores recorren esos rangos. Ya. Eh, Ustedes me dirán, quizás esto no es muy formal. eh, cuando hacemos ejercicios aplicados, un poco de la gracia es como que el modelamiento que tengamos puede ser como medio informal mientras sepamos cómo defenderlo, ¿cierto? Onda, pucha, sí, escoger los números, todos deberían tener la misma probabilidad, así que es más o menos uniforme la distribución. Nos damos cuenta que solo vale la pena estudiar los errores en ese rango, porque no pueden alcanzar números más allá de eso, y porque como que esa uniformidad la hereda de la uniformidad de escoger números en el intervalo real, ¿cierto? Palabras cortas, era eso. Ya. Entonces, ahora tenemos que xk distribuye como un uniforme entre menos un medio y un medio. ¿Sí o no? Ya. Em, ya, entonces encontramos bien la ley, o sea, encontramos la ley de xk que modela el problema. Calculemos sus momentos. La esperanza de un uniforme, ya la hemos calculado en este auxiliar, es la suma de los extremos dividido en 2, 0. Para la varianza, vamos a ocupar la fórmula de varianza. Em, Consejo de vida. Cuando les pidan calcular la esperanza y la varianza, ocupen la fórmula, porque la varianza tienes que calcular la esperanza normal y la esperanza al cuadrado. Entonces, y esta ya la vas a tener, la deberías tener calculada ya, ¿cierto? Entonces solo tenés que calcular uno de los dos términos y el otro ya tiene. De hecho, en este caso es 0. Ya se me acabó la hoja y borro un paréntesis, lo voy a volver a escribir y pasamos a la siguiente. Ya, recordemos, xk distribuye como un uniforme entre menos un medio y un medio. Entonces, la esperanza de xk cuadrado es igual a la integral de x de t cuadrado, perdón, f, la distribución de, o sea, la densidad de xk evaluada en t de t. Esta integral sobre todo r, ¿cierto? Ya, entonces aquí vamos a tener una integral de t cuadrado por, y bueno, recordemos la fórmula de la densidad, fxk de t es igual a 1 partido en inicial menos final por la indicatriz del intervalo. ¿Cierto? Ya notemos que un medio menos menos un medio más un medio, es 1. Es 1, sí. Afortunadamente, 1. Y nos queda la indicatriz entre menos un medio y un medio. Y aquí el por 1 es la densidad de t. Este integral nos suena. Y bueno, esto nos queda un tercio factor de un octavo, ¿cierto? Un medio al cubo, menos, ¿cierto? Menos un medio al cubo, menos con menos más,
Un octavo más un octavo, un cuarto, un doceavo, la varianza, o sea, la esperanza al cuadrado. Por lo que la varianza de xk es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y esto es igual a un medio menos cero cuadrado. O sea, no, a ver, un doceavo menos cero cuadrado. Un doceavo. Ya, eso con la A. Ya, la B, eso no es un lápiz. Em, la B, ¿qué nos dice? La B nos dice, em, entregue una cota no trivial. Acote PSN menos alfa para un alfa real. ¿Ya? Voy a cambiar el enunciado para un alfa positivo. Ya. ¿Por qué puse acote? O sea, encuentro una cota no trivial. Porque, pucha, una cota trivial es esto, ¿cierto? Y ahí eso, bueno, cuando les pedimos cotas en prueba, esa cota no vale. Esa cota como que no nos gusta mucho. ¿Ya? Ya, entonces pensemos en cosas que conozcamos ya. ¿Alguna idea? Ya, la idea es ocupar una cota que está en el resumen, que es un corolario de la desigualdad de Markov-Chebyshev. La vamos a demostrar. El profe me dijo, creo que la vieron en clase. Em, si X tiene momento 2 de esperanza mu y varianza sigma cuadrado, entonces la probabilidad de X menos mu mayor o igual a K sigma está acotada por uno partido en K cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra esto? Demostración con Markov, bueno, desigualdad de Markov. Desigualdad de Markov, ¿cierto? La probabilidad de x menos mu mayor o igual a k sigma es igual a la probabilidad de, digamos, una variable aleatoria y mayor o igual a k sigma. Por Markov vamos a tener que esto es igual a la esperanza de y partido en k cuadrado sigma cuadrado. Y la esperanza, esta es la esperanza de x menos la esperanza de x. Esto en valor absoluto. Ah, espera, me salta un paso. Me salta un paso, perdón. Ya decía, ¿por qué no está el cuadrado? Esto es igual a... Bueno, ambos son positivos, ¿cierto? El K... Perdón, aquí me faltó para todo K positivo. El K es positivo, el sigma es positivo y esto es positivo el valor absoluto, por lo que al elevar al cuadrado se mantiene la desigualdad y ahora sí, lo siento mucho. Ahora sí vamos a ocupar Markov-Chebyshev para esta variable aleatoria, digamos y. Entonces, y lo vamos a usar para... Ah, sí, está bien. Ah, sí, perdón, está bien. Lo vamos a ocupar. Markov-Chebyshev. Esto va a ser
menor o igual, marcado Chebyshev, a la esperanza de x menos mu al cuadrado partido en lo que sea que esté aquí, k cuadrado, sigma cuadrado. ¿Cierto? Recordemos, y es L1, ¿cierto? Si x pertenece a L2, entonces x cuadrado pertenece a L1. Entonces x es L2, mu es todos los L, porque es una constante. Por lo que x menos mu es L2 y al cuadrado es L1, por lo que ocupamos Markov Chebyshev para L1. Y esta esperanza acá arriba es precisamente la desviación estándar. O sea, la varianza. Y ahí nos queda la cota. Se cancelan estos términos. Ya. Entonces, una vez vista la cota de Chebyshev, vamos a ocuparla. Probabilidad de Sn mayor que alfa es igual a la probabilidad. Bueno, esto es igual a, supongamos alfa positivo. Ya. Ah, sí, alfa está positivo. Ya, sí, ok. Entonces, si Sn es mayor a alfa, entonces Sn es positivo, ¿cierto? No, creo que aquí me estoy mandando un golazo. Mm, cambiamos el ejercicio. Ahí. Ya. Entonces, esto va a ser igual a Sn menos la media de Sn mayor o igual a alfa, ¿cierto? Ya, ¿y por qué? Porque la media de Sn es igual a la media de la suma de los xy, ¿cierto? Como son independientes, este es igual a la suma de las esperanzas y como vimos antes, esto es cero. Por lo que esto vale cero, por lo que esto es un cero. Ya. Y aquí ocupamos la cota de, de Chebyshev. Entonces aquí vamos a tener el alfa, ¿cierto? Y este alfa va a ser igual a sigma por alfa partido en sigma, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el k por sigma, ¿cierto? Ahí tenemos el sigma y este es nuestro k, por lo que esto es menor o igual a 1 partido en el k cuadrado, que es alfa cuadrado partido en sigma cuadrado, que es igual a sigma cuadrado alfa cuadrado. Y recordemos nuestro sigma cuadrado, nuestra varianza, ¿cuánto vale? Eh, valía... Ay, no, estaba arriba. Nuestra varianza valía un doceavo. Entonces este sigma cuadrado es un doceavo por 1 partido en alfa cuadrado. Me quedo muy en la esquinita, perdón. Pero claro, este como es nuestro sigma cuadrado. Ya. ¿Quedó más o menos claro? Quizá me di un par de vueltas. Eh, básicamente, esto justo coincide con restarle a Sn su esperanza, porque la esperanza de Sn es cero. ¿Por qué? Porque Sn es una suma de variables aleatorias de esperanza cero, que son independientes. Em, y bueno, por eso podemos ocupar la cota de Chebyshev, en este caso, porque la podemos meter directamente dentro del valor absoluto.
Y ajustando el término para que nos quede un sigma y un 1 partido en sigma, nos queda que, o sea, un sigma, perdón, y un k, por así decirlo, que es el k de la desigualdad de Chebyshev. Nos queda que esto va a estar acotado por 1 partido en alfa cuadrado partido en sigma cuadrado, es decir, igual a sigma cuadrado partido en alfa cuadrado. Y listo. Eso es una buena cota de Chebyshev. ¿Por qué la varianza es un doceavo? ¿No debería ser la suma de las varianzas? Creo que tienes razón. Claro, la varianza de Sn es igual a la varianza de las xy, que como son independientes, es la suma de las varianzas, que es igual a n por un doceavo. Sí, toda la razón. Claro, aquí una suma de 1 a n. Entonces, esto va a dar aquí un n. Perdón, sí, tienes toda la razón. Sí, olvidémonos entonces de esto. Bueno, podríamos poner como sigma sub i. Sí, toda la razón, Rafa. Muchas gracias por la corrección. Ya. Recuerden que para sacar esto se requiere independencia. Así como comentario. Salga y chivita, chivita. Sí, ahí está. Independencia. Ya. Ya, parece que no hay dudas. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla por el chat. O pueden hablarla directamente. Me la pueden escribir por interno incluso. Cualquier dudita que no se les quede en la cabeza, que la voten. Ya. Bueno, yo sigo. Vamos a hacer la C. La última parte de esta pregunta. La C nos dice, para un n grande, estime la probabilidad de ese n mayor a alfa. Ya, y como se habrán dado cuenta, el ejercicio se llamaba TSL aplicado y no hemos ocupado TSL. Ahora lo vamos a ocupar. Entonces, la probabilidad de Sn mayor a alfa. Ya, ¿cómo la podemos acondicionar a TCL? Pensemos que Sn es igual a la suma de los xy, ¿cierto? Ya, y por TCL, nosotros sabemos que la suma de los xy menos n mu partido en sigma, ¿está bien eso? En sigma raíz de n, converge en ley, ¿cierto? A una normal 0,1. Ya. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el n mu y el sigma partido en raíz de n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a agregar cara de raja, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a Sn menos n mu partido en raíz de sigma, o sea, sigma raíz de n. Esto va a ser mayor a alfa, y claro, bueno, hay que compensar la desigualdad, menos n mu partido en sigma raíz de n. Ya, recordemos que el TCL, el mu es la esperanza de un elemento de la suma, del x1, ¿cierto? Y el sigma es igual a su varianza, el sigma cuadrado. Ya, y ahora sí podemos ocupar el doceavo, ¿cierto? Ya, entonces el mu vale 0.
mu 0 por la parte anterior. Y el sigma cuadrado ahora sí es un doceavo. Y este sigma es igual a un doceavo. Un doceavo. Entonces, esta expresión nos va a quedar igual a la probabilidad de que Sn, pongamos 2Sn, ¿cierto? Partida en raíz de n, sea mayor o igual a alfa partido en, o sea, 12 alfa partido en raíz de n. Ya. Entonces, por TCL, 12Sn partido en raíz de n converge en ley a una normal 0,1. Sí, ya ahí. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Em, bueno, aquí va de nuevo un poco el tema de ejercicios aplicados. Nosotros podemos decir entonces que esto es aproximadamente la probabilidad de que z sea mayor a 12 alfa partido en raíz de n con z una normal 0,1. ¿Sí? ¿Cierto? Porque yo sé que para un n es suficientemente grande, estos dos se van a aparecer. Ya. ¿Y, ¿y cómo concluimos? Bueno, lo afortunado es que nosotros conocemos para esta función, o sea, para esta variable aleatoria, conocemos todo. Conocemos su función de distribución, anda, esto. Conocemos la inversa de su función de distribución. em, la conocemos también. Y la conocemos en el sentido de que podemos usarla, ¿ya? Porque todos sus valores están tabulados, están calculados manualmente. Cuando no conocemos el valor explícito porque es una integral, ¿cierto? Es la integral de Gauss, truncada. Pero están todos los valores calculados a mano, onda, son conocidos, así que los podemos usar. Bueno, nosotros sabemos que esto es igual a 1 menos probabilidad de que z sea menor o igual a 12 partido, 12 alfa partido en raíz de n. Y esto es igual a 1 menos eh, esta función de distribución evaluada en 12 alfa partido en raíz de n. Ya. Creo que la duda más común sería como, oye, pero como que aquí tomaste el límite, por así decirlo, pero aquí no tomaste el límite. Ya, la respuesta es que no tomé el límite. Lo único que dije es que cuando esto es muy grande, cuando n es muy grande, este se parece a z, pero bueno, n es muy grande, pero no es infinito. Entonces n sigue teniendo un valor. ¿Ya? Entonces aquí tienen que justificar bien que n es grande, pero no tiende a infinito, ¿cierto? Y eso. Ahora, bueno, si quieren ver el comportamiento asintótico, si n tiende a infinito, entonces esta probabilidad em, de Sn mayor a alfa tiende a 1 menos phi de 0. Phi de 0 es la probabilidad, tenemos la campana de Gauss, es la probabilidad de todo este sector hasta la mitad, hasta la media, ¿cierto? Y esa probabilidad es un medio. 1 menos un medio, un medio. Y eso. Eso con el auxiliar de hoy día. Se me está cagando la batería de los audífonos. ¿Preguntas en el chat? ¿O en voz? No sé. Ya, voy a remarcar como los pasos importantes del ejercicio. El primero es modelar esto del error. Importante que se den un ejemplo concreto. Onda, a mí me sirvió mucho, al menos para hacer este ejercicio.
decir, oye, ya al redondear me doy cuenta que el error siempre va a estar entre el menos un medio y un medio. Y nunca se me va a ir a la cresta, ¿cierto? Y es más o menos uniforme porque, pucha, la elección de los números es uniforme. Eh, entonces dije, un uniforme menos un medio. Y claro, me sirve. Bueno, conocer esperanzas de todas las variables aleatorias. En esta parte del curso igual se ocupan harto las normales, así que sepan calcular bien esas integrales es importante. Lo dejo propuesto claramente. Calculamos la varianza con esta integral. Em, en la segunda parte, lo importante era ocupar bien Markov-Chebyshev, y bueno, en particular la desigualdad de Chebyshev, ¿cierto? Que es la que te acota la probabilidad, eh, anda haciendo la diferencia con la esperanza y usando un factor de desviación, ¿cierto? Muy importante lo que dijo Rafael, que acá se ocupa la varianza de Sn. em, sí, se ocupa la varianza de este término, por lo que había que calcularla a mano, ¿cierto? Suma las varianzas, todas son I y D, porque onda, o sea, la varianza de la suma, como hay independencia, es la suma de las varianzas, y como todas distribuyen igual, es n veces la varianza de una, que en este caso era un doceavo, que la calculamos antes, y por lo tanto esta cota nos dio n doceavos por 1 partido en alfa cuadrado, donde alfa era el, ¿cómo se dice? Factores de, como de resistencia, ¿cierto? Onda, estamos diciendo ya, el error supera esto, ¿con qué probabilidad? Onda, ¿cuándo es el error muy grande? Ya. Y por último, esta parte es súper importante, eh, estimar probabilidades usando TCL, acomodando la desigualdad para que nos quede una normal 0,1 y invocando la distribución de la normal que es conocida, ¿cierto? Entonces, este era nuestro resultado final. Y ya, bueno, el resto era un comentario. Lo voy a mover, de hecho, un poquito. Para que no nos enredemos. Y eso, creo que sería de todo por hoy. Si quieren, les doy unas indicaciones para los propuestos. Son 3 propuestas. Em, pero voy a dejar de grabar aquí. ¿O no? No voy a grabar las indicaciones. Ya. La P1B, bueno, ya tiene un hint, ¿cierto? Hay que usar TCL y no ley de grandes números, como en la A. Em, hay que hacer algo muy parecido a lo que hicimos en esta parte de la pregunta. Em, y también hay que darse cuenta que, pucha, si yo meto la exponencial adentro de la suma, me va a quedar como algo conocido, una distribución de una variable aleatoria discreta, más o menos conocida, ¿cierto? Rafael dice está en la guía 6. Ya, bueno, bacán. Genial, entonces que la tenga. Ya, la P4 em, nos dan una secuencia de variables aleatorias independientes y que son todas gaussianas y nos piden demostrar que xn converge en ley a x y x siendo una normal. Ya, en general si nos dicen xn converge en ley a x y el límite es normal, como que está cantado el TCL, ¿cierto? Entonces hay como que justificar bien por qué, bueno, xn menos mu por raíz de n converge a una normal 0,1, ¿cierto? Y ahí uno tiene que ir acomodando, o sea, perdón, una normal 0 sigma. Entonces ahí uno tiene que ir acomodando bien los términos, justificando bien las convergencias y usando el TCL apropiadamente, ¿cierto? ¿Cierto? Y decir, ya, bueno, acá en esta parte ocupé ley de grandes números, entonces la convergencia es P casi solamente, pero P casi solamente implica ley.
¿cierto? Entonces ya tengo la convergencia ley. Ir justificando todos esos pasos chiquititos de convergencia. Ya, y la P5 es un resultado súper conocido, la desigualdad de Cantelli. Está súper orientado acá en el auxiliar. La A, bueno, es un ejercicio del C1, un poco más. La B ocupa en la parte anterior, denso un Y apropiado, está más o menos cantado cuál es el Y. Anda, porque aquí hay un lambda, ¿cierto? Entonces está como más o menos cantado cuál es el Y. Em, y para la C, eh, claro, una vez tienen esto, nos dicen, escoja el valor de U que ajuste esta cota, ¿cierto? ¿Y por qué queremos ajustar la cota? Porque queremos que la desigualdad sea lo menos trivial posible, ¿cierto? Onda, si esto vale 1 o si vale un valor mayor que 1, entonces como que la cota es mala. Y en este caso queremos escoger el U que haga todo esto más chiquitito para que la cota sea lo menos trivial posible, ¿cierto? Y bueno, ahí hay un poco de problema de minimización y cosas así. Ya. Y ese es el auxiliar de hoy día. Ahora sí voy a dejar de grabar.